Escríbenos o deja un mensaje de voz en nuestro WhatsApp 7226 49 72 47. Siete de la noche con 32 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso aquí en A Todo Galope, nuestro programa deportivo a través del 99.7 de FM Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, pues ya vamos a la segunda parte de nuestro programa, tocayo, y es momento de justamente hablar de perspectiva de género en nuestra universidad. Exactamente, tocayo, es importante en este ejercicio de seguir mejorando, de revisarnos, de generar ambientes mucho más amigables en cuestiones de equidad de género y demás, platicar con especialistas en el tema. Y me da mucho gusto saludar a una gran amiga, Susana Munguía, que es parte de la Coordinación Institucional de Equidad de Género y que además, tocayo, te va a dar gusto, es una asidua aficionada a los Diablos Rojos del Toluca. Susi, como debe de ser, tocayo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pero sí voy a aclarar que yo le voy a Toros Neza, nada más que ya no existe. A Toros Neza, caramba, imagínate, de tiempos de... Mira, ya nos teníamos un rato a conocer, o sea, ella era una niña cuando nos conocimos, pero sí, ya tenía rato, fíjate, Toros Neza, en aquel de Toño Mohamed, de exactamente, Arangio, Lucen, Joplarios, y Herrera incluso, ahí andaba, pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, se nota que Susana sí es aficionada recalcitrante de Toros Neza. Sí. Yo de hecho, debuté como narrador de fútbol en un partido entre Veracruz y Toros Neza en 1995, en esa campaña 95-96 en el Pirata Fuente, y por supuesto que me tocó narrar aquel equipo del Turco Mohamed, como no. Sí, una escuadra que representó dignamente el Estado de México. Sí, salvó esa vez en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma frente a Jamaica. Pero bueno, son cuestiones de la historia, detalles que todos conocemos en ese aspecto, ¿no? Así es. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y desde luego que nos acompañes esta noche aquí en A Todo Galope. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y qué gusto que se interesen en incorporar estos temas cuando se habla del deporte. Es de verdad muy agradable que abran estos espacios. Exactamente. Mira, que es una parte muy importante en esta modernidad y en las exigencias de la comunidad universitaria, de la propia sociedad en general, que empecemos también a revisar esta parte de cómo cubrimos los deportes con una perspectiva de género, siendo equitativos y siendo también, por supuesto, correctos en esta forma. ¿Qué nos puedes decir de la actualidad de las coberturas deportivas? ¿Cómo la logras evaluar al momento? Pues mira, para empezar, las coberturas, hablando en términos de los deportes femeniles, casi no existen, ¿no? Yo sé que pareciera como una mentira lo que estoy diciendo porque cada vez escuchamos más. Pongamos el ejemplo de la Liga Femenil de fútbol de nuestro país, ¿no? Una liga profesional, y pues sí, escuchamos más a comparación de hace unos años en donde ni siquiera existía. Pero en realidad las estadísticas nos muestran cómo pues la cobertura en sí de ese tipo de deportes, de los deportes femeniles, es muy baja. Hay un observatorio de deportes justo, que es Somos Versos, que es el observatorio de medios deportivos, que se dedicó durante un año como a checar qué onda con estas narraciones o portadas de deportes femeniles o de deportistas mujeres, y sacaron un dato que está de terror, que solamente el 7% de estas portadas o de estos notas principales tienen que ver con una deportista con deporte femenino. Entonces, para empezar, falta muchísima atención, y eso va desde los medios de comunicación hasta lo social, que le pongamos atención a los deportes que son practicados por mujeres de manera profesional. Susana, ¿a qué crees que se debe este fenómeno? Podemos rascarle por todos los frentes de batalla, el aspecto cultural, el aspecto tradicional, ¿no? Las costumbres, igualmente en el uso de los medios de comunicación, en el consumo de los medios de comunicación. ¿A qué crees que sea justamente esta situación que tú nos estás comentando y que de a poco ha venido diluyéndose afortunadamente? Porque te he de decir que, por ejemplo, tu servidor ayer por la noche transmití la Liga MX femenil, el Xolas contra Pumas de la universidad, y cada vez narro más fútbol femenil y cada vez la cobertura va increciendo. Este partido lo hice para los Estados Unidos, que hay un consumo brutal, es el deporte
femenino más consumido en la Unión Americana. Pero esta pregunta, justamente, ¿cómo la puede solventar, Susana? Pues mira, desde mi perspectiva, el asunto de los deportes profesionales es que ha sido un tema que es ocupado por lo masculino, es decir, durante muchos años las mujeres escuchamos el no deber o no poder realizar actividades deportivas de ciertos deportes porque eran masculinos o a la calidad o al grado de importancia que los hombres. Entonces el retraso en ese sentido, es decir, muchas mujeres vieron imposible su sueño de dedicarse profesionalmente a un deporte, ¿no? Ahora con otro tipo de cultura pues ya lo ven pues de una manera posible. Lo mismo en los medios de comunicación, fueron narrados y son todavía narrados en su mayoría por hombres. Y ojo con esto, no es que sea un tema de ahora los espacios tienen que ser únicamente femeninos, ¿no? O ahora va lo nuestro y entonces a quien tenemos que sacar de donde están son a los hombres. No va por ahí, sino que más bien tendría que ser el objetivo el que las personas con el talento suficiente y la pues capacidad suficiente, ya sea para cubrir deportes, pero también para practicarlo, se les ponga atención. Entonces, durante todo el tiempo, pues vivimos viendo fútbol, o por ejemplo, fútbol americano, etcétera, otros deportes, tenis masculinos. Y de repente entran las mujeres a participar y la atención social es mucho menor y tiene que ver con un tema, sí, de machismo, sí, de sexismo, que hombres y mujeres tenemos esos dos vicios culturales en nuestra manera de pensar y de involucrarnos. Y entonces por un boleto, por ejemplo, para ir a ver un Toluca Pachuca pagas 500 pesos y hay como quejas por ir a pagar un boleto femenil, los deberían de dar gratis, ¿no? Es como el comentario, cuando los dos son espectáculos de fútbol profesional, pero no los consideramos de la misma manera. Eso, como dices, ha cambiado y va bien, no a la velocidad que pues yo creo que exigen y necesitan las mujeres profesionistas en el deporte. Y eso es algo muy importante. Ya vimos el qué y el cuánto. Ahora la pregunta es el cómo. Estamos tratando de repente a las deportistas desde el punto de vista que nos educaron a muchos de nosotros, el cual, insisto, hay una necesidad de mejorarlo, desde el punto de vista a lo mejor hasta de minimizarlas, ¿no? Cuando se habla de las diablitas rojas o se habla de algunas otras instituciones, se minimiza y se hacen pequeñitas, ¿no? Cuando deberíamos a lo mejor cambiarlo. ¿Qué perspectiva deberíamos tomar en ese aspecto de nuestro lenguaje para tratar estas coberturas? Muchísimo. Pones un ejemplo buenísimo, ¿no? El justo si existen, si se meten a Google y buscan diablitas rojas de Toluca, van a encontrar que son referencias al equipo de fútbol femenil. Pero para nada nunca vamos a escuchar a nadie referirse a los diablitos rojos del Toluca, a menos de que sea una burla, pero en términos de cobertura deportiva no pasa. Y entonces ahí es entonces donde entra una gran importancia, no solo del cómo decimos las cosas, sino de cómo las estamos entendiendo. Por ejemplo, y ustedes tienen una chamba enorme, ¿no? En esta profesionalización a la hora de cubrir las ligas femeniles. A mí me ha tocado, lamentablemente, escuchar un buen de transmisiones en coberturas nacionales, ¿no? En estas televisoras transnacionales incluso, en donde no se saben los nombres de las jugadoras, en donde le cambian el nombre, ¿no? Hace unas semanas estaba escuchando el partido de Pumas femenil y insistían en decirle Diana García, ¿no? Y su nombre es Dani, ¿no? Entonces, en estas como detalles es donde nos damos cuenta que no hay como una verdadera y genuina intención de profesionalizar incluso la atención en los medios de comunicación hacia estos deportes. Entonces yo creo que entre más, de parte de los medios de comunicación, entre más profesionalismo exista, entre más atención se les ponga, en donde se usen estos temas de lenguaje inclusivo, en donde no se estereotipe a las mujeres, no se hable solamente de su belleza, sino sí de su talento, en donde nos vendan, porque eso hacen los medios de comunicación, en donde nos vendan a la sociedad un verdadero espectáculo profesional de deporte, va a llamar mucho más la atención de las personas. Yo no conozco de verdad a alguien que vea fútbol femenil y que termine diciendo que le aburre o que no le gusta, al contrario, ¿no? Empieza a ser seguidor o seguidora, y eso mucho depende del acercamiento que han tenido los medios de comunicación, cómo lo realizan. Apenas la semana pasada hubo una editatona, ¿no? Una como trabajo colaborativo para meter en Wikipedia información sobre mujeres futbolistas profesionales. Entonces, durante todo ese día, muchas mujeres estuvieron intentando construir información sobre referentes femeninos en el deporte,
para evitar comentarios como la Messi del deporte del fútbol, ¿no? Es decir, hay referentes femeninos propios y los medios de comunicación pueden hacer una chamba enorme en crear una identidad e historia del deporte femenino. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo, Susana, en lo que nos comentas, porque también nosotros como cronistas, como analistas del fútbol a nivel nacional e internacional, y tenemos cada vez más incursión en el fútbol femenino. A mí me ha tocado la Serie A italiana, me ha tocado narrar la selección de fútbol de los Estados Unidos, también en transmisiones para la Unión Americana, y bueno, nosotros mismos nos estamos transformando, pero también mucho tiene que ver, y creo que igualmente sería un llamado para las mujeres, ¿sí?, que no solamente sean consumidoras de estos productos, sino también formen parte de los medios de comunicación para que igualmente nosotros, los varones, podamos ir compartiendo experiencias, que vayamos de la mano. Tengo particularmente compañeras como Marisa Lara, una extraordinaria compañera, también está Cristina Alexander, he tenido el caso de Marina Ortiz en TV Azteca en alguna oportunidad, y bueno, creo que nosotros estamos aprendiendo. Hoy mismo escuchábamos, mi tocayo y yo, la transmisión del partido del Manchester United frente al Atlético de Madrid, y había una comentarista, Marion Reimers, que está ahí justamente ensalzando estas transmisiones de fútbol internacional al más alto nivel. Yo creo que también sería un atento llamado para que las mujeres, pues yo creo que ya no es la belleza su carta de entrada, ya no es el boleto para que ingrese a los medios de comunicación, su belleza externa, sino su capacidad, su expertise, y también otro caso, Majo González, por ejemplo, que también es una narradora de TNT Sports, ¿no, Susana? Coincido muchísimo, y en eso es un avance enorme, como bien lo dices, y tenemos mucho trabajo por hacer el público, ¿no? Quienes las escuchamos. Hablabas de Marion, por ejemplo, la cantidad de odio o de comentarios pues negativos a veces a su trabajo en redes sociales, tiene mucho que ver con el hecho de que sea una mujer opinando de fútbol. Y en eso, pues también tenemos, insisto, como esta responsabilidad de entender que la opinión experta de una mujer en los deportes, si es experta pues en esto, tiene todo el valor del mundo. Y en eso hay bastante por hacer, ¿no? Y coincido contigo, la carta no debería de ser la belleza en los espacios deportivos. Sin embargo, hagamos este ejercicio de ver cuando es narrar o cuando es dar información, es decir, hay muchas mujeres cubriendo incluso los espacios de las concentraciones, la cobertura previa de los partidos. Pero ya en las mesas de opinión, en el decir por qué está mal la selección mexicana de fútbol, pocas voces de mujeres escuchamos. Y es en donde han surgido también muchas referentes, aquí sí hago como una invitación al público, porque muchas referentes de fútbol femenil, de tocho bandera, de tenis femenil, están en las redes sociales intentando hacer una cobertura pues fuera de los medios tradicionales de comunicación, buscando crear sus propios espacios. Por ejemplo, la barra feminista de fútbol, ¿no? Que se ponen como muy de acuerdo para buscar coberturas de fútbol, lo hacen todo a través de sus redes sociales, ¿no? Buscando que se abran estos espacios, como tú lo dices, para que estas mujeres que te aseguro ya están listísimas y con muchas ganas de estar en estos espacios, pues también se les den estas oportunidades, este voto de confianza. Exactamente, y eso es algo muy importante, esta formación que necesitamos también hacer de especialistas en el deporte, porque de repente se lo tenemos sectorizado, ¿no? Si es mujer, habla de gimnasia, habla de nado sincronizado, habla de ciertas disciplinas, y ahí sí tiene la autoridad para hablar, pero si es de fútbol, de básquetbol y de algunas otras disciplinas, ahí no consideramos esta igualdad, ¿no? ¿Cómo también superar esta parte e impulsar, sobre todo las universitarias, y esto también es un llamado a las alumnas de esta universidad, sobre todo en comunicación, que se acerquen a esta emisora de radio también para abrirles esos espacios, ¿no? Claro, eso sería súper importante. Digo, la universidad no solo cubre los eventos deportivos pues de otros lugares, sino en nuestra misma casa tenemos a muchos deportistas practicando a diario, entrenando, jugando, ganando, perdiendo, y podemos hacer una cobertura de esas actividades que yo creo que ya se hace, ¿no? En la universidad vemos muchas campañas por parte de la dirección del deporte, hablando de igualdad, hablando de equidad de género, hablando de parar la violencia en cualquier espacio, incluido el deportivo. Entonces,
pues yo creo que es darle mucho más voz a estas intenciones de desaparecer pues estos vicios de las coberturas del deporte. Nuestras facultades, por ejemplo, quienes estudian comunicación, yo estudié comunicación, las aulas tienen también que cambiar, ¿no? El mensaje tiene que cambiar, porque muchas veces en las aulas lo que escuchas es, bueno, ¿quieres ser periodista? Uy, pero de deportes no eres mujer, ¿por qué no buscas algo más a lo tuyo, a lo cultural? Y entonces desde las aulas empiezas a creer equivocadamente que esos espacios no son para ti. Entonces eso ha mejorado también en nuestros espacios universitarios. Los y las profesoras también han dejado de tener estos conceptos sexistas y discriminatorios, y bueno, yo creo que vamos en buen camino en ese sentido. Sí, me parece que es un proceso irreversible. Esto ya no se va a detener nunca. Esto ha llegado, este proceso de transformación de mentalidad ha llegado para quedarse y va por un proceso, no será instantáneo, pero yo creo que las generaciones como tú, Susana, y como las que nos están escuchando en este momento, ¿no? Estudiantes y no estudiantes de nuestra universidad, quienes aspiran a hacerlo en un futuro, pues saben de que ya el terreno estará lo suficientemente abonado para encontrar la manera de plantar una semilla y para que ésta crezca en este tema que estamos comentando aquí a través de Unirradio. Pues mucho todavía justamente que platicar contigo. Habrá oportunidades más adelante. Susana Munguía Fernández, integrante de la Coordinación Coordinación Institucional de Equidad de Género, ahí está, ya me aprendí el nombre, Coordinación Institucional de Equidad de Género, y bueno, pues ha sido un placer platicar contigo, pero ten la seguridad de que este fenómeno, de la mano de todas y de todos, es irreversible y va a ir justamente hacia donde ustedes están buscando. Ustedes, me refiero al género femenino, Susana. Muchísimas gracias, coincido, creo que somos la generación de la igualdad y es difícil darle vuelta a las exigencias sociales, por eso es tan importante cuando vamos a los estadios, cuando vemos las transmisiones de fútbol en las redes sociales, cuando vemos las transmisiones de fútbol americano, de otros deportes, estar al pendientes de cuando hay actitudes o circunstancias que discriminan, no callarnos, ¿no? Tener cero tolerancia a la discriminación, porque bueno, el deporte con todas las virtudes que tiene, uno de ellos debería de ser pues la igualdad. Entonces pues también una invitación a que sigamos los deportes femeniles de la misma manera que lo hacemos con los masculinos. Nos vamos a encontrar con mucho talento, con mucha dedicación, con muy buen espectáculo, y eso es realmente lo que va a cambiar las circunstancias, no nada más como los discursos de apoyo al deporte, sino impulsarlo desde nuestras trincheras. Y muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Ya sabes, Sus, cuando quieras, aquí los micrófonos están abiertos y seguramente estaremos platicando contigo más adelante para que sigamos también en esta parte, insisto, de revisar cómo estamos haciendo las cosas, mejorar poquito cada día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un saludo enorme y nos vemos y escuchamos pronto. Ojalá, muy bien, así será. Claro, Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡A toda la fe!